¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Vargas Macías, técnico en urgencias médicas por parte de la Cruz Roja Mexicana y alumno de técnico superior universitario en urgencias médicas por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy para la asignatura Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria 1 vamos a realizar una autoevaluación basado en 10 preguntas. Vamos a empezar leyendo las preguntas y les podré explicar cada una de las respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo se valora el estado neurológico en un paciente? Bueno, nosotros entendemos por estado neurológico el déficit neurológico que puede presentar nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que durante la evaluación nosotros vamos a revisar este déficit en dos situaciones. La primera es durante la evaluación primaria, cuando obtenemos una impresión general del paciente y nosotros medimos su estado neurológico a través de la mnemotecnia ABDI, alerta verbal doloroso inconsciente, para conocer si el paciente se encuentra con estado mental alterado o en inconsciencia. La segunda la ubicamos dentro de la evaluación secundaria cuando abarcamos lo que es la escala coma de Glasgow, donde se evalúan tres factores: mejor respuesta ocular, verbal y motora. Se le otorga una puntuación al paciente de 3 a 15 para determinar cuál es su estado neurológico y dependiendo de la patología o traumatismo que esté presente, podemos ubicar al paciente si se encuentra como grave o no grave. La segunda pregunta es, ¿qué es un paciente crítico? Bueno, nosotros determinamos dentro de la evaluación que se utiliza en el ámbito prehospitalario cómo asignamos nosotros a los pacientes críticos cuando hemos terminado la evaluación primaria, que comprende de A, B y C. Si nosotros encontramos aberraciones dentro de estos tres factores y o no son tratadas o el tratamiento se queda corto a lo que el paciente necesita, nosotros calificamos al paciente como un paciente crítico o paciente de la primer prioridad, también conocido como paciente rojo si utilizamos la clasificación tipo triage. El paciente crítico se diferencia paciente inestable, se diferencia del paciente potencialmente inestable, también conocido como paciente amarillo o paciente estable, paciente verde. Hay que tener en cuenta que los pacientes, bueno, más bien que las personas que no presentan signos vitales no se conocen como pacientes. ¿Qué es el apoyo de la vía aérea básica y avanzada y algunos de los dispositivos utilizados? Algunos de los dispositivos de la vía aérea básica, los más conocidos son los métodos manuales o los métodos mecánicos, que podemos encontrar las cánulas orofaríngeas tipo Berman o Guedel o las cánulas nasofaríngeas. Si nosotros abarcamos los dispositivos de vía aérea avanzada, nos encontramos con intubación endotraqueal, nasotraqueal, nos encontramos con diferente tipo de mascarillas laríngeas, iGel, etcétera. Incluso nos podemos encontrar con otros dispositivos como el Combitubo. Maniobras para la apertura de vía aérea. La apertura de vía aérea se realiza inicialmente utilizando métodos manuales. Depende del paciente, si de un paciente clínico o un paciente traumatológico, nosotros sabremos qué maniobra aplicar. Entre las muchas que hay es la tracción mandibular, triple maniobra modificada, levantamiento de cabeza, inclinación de mento. ¿Cuáles son los obstáculos para la intubación? Realizar una intubación endotraqueal en un paciente crítico, ya que nosotros lo podemos clasificar crítico si el paciente requiere intubación endotraqueal, son muchas las dificultades. Entre ellas podemos encontrar que la vía aérea no sea visible, que no podamos nosotros visualizar las cuerdas vocales cuando realizamos nosotros la laringoscopía, por el tamaño del cuello del paciente que sea muy corto, que el paciente sea un paciente obeso. Nos podemos encontrar con pacientes traumáticos con quemaduras en la vía aérea cuya intubación va a ser muy difícil. Nos podemos encontrar incluso con pacientes pediátricos o neonatales cuya intubación también va a ser muy complicada. El profesional de la salud prehospitalaria debe tener en cuenta que son un máximo de 3 intentos de intubación y debe tener siempre un dispositivo a la mano en caso de no poder realizar una intubación endotraqueal. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las alternativas cuando se falla en la intubación? Generalmente, ya que decidimos utilizar un dispositivo avanzado para la vía aérea, si fallamos nuestros 3 intentos de intubación endotraqueal, vamos a considerar mascarillas laríngeas. Podemos considerar tubo King, combitubo, etcétera, pero lo más idóneo serían mascarillas laríngeas. En todas sus presentaciones, obviamente tenemos que conocer cuál es el tamaño adecuado para el paciente. ¿Cómo se identifica un paro cardiorrespiratorio? El método más común para identificar a una persona en una parada cardiorrespiratoria es la ausencia de pulso central y distal. Desde el 2015, la Asociación Americana del Corazón indicó que el nuevo protocolo para abordar pacientes va a ser CAB para darle prioridad a la identificación
si hay presencia o ausencia de pulso y de esta manera iniciar maniobras de RCP. Sin embargo, hay otros criterios que nos hacen iniciar maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar en un paciente, las cuales serían que el proveedor no esté seguro de haber sentido pulsos en el paciente, o cuando ya estamos tratando un paciente monitorizado y de pronto tiene fibrilación ventricular y bueno, actividad eléctrica sin pulso, etcétera. Y bueno, nosotros también podemos identificar en ese momento que el paciente ha caído en un paro cardiorrespiratorio. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es la RCP? La reanimación cardiopulmonar son una maniobra básica, muy fácil de realizar, utilizada en pacientes que justamente han dejado de tener pulso y por ende de respirar. Se trata de compresiones torácicas con la finalidad de que el corazón vuelva a tomar un ritmo adecuado. Se considera dentro del soporte vital básico, sin embargo es el eslabón más importante de todo lo que aborda la cadena de sobrevida. Y hablando de esto, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es la cadena de sobrevida? La cadena de sobrevida son 5 pasos generalmente utilizados para darle más prioridad a los pasos más importantes. Existe cadena de sobrevida para paro cardíaco extrahospitalario y para paro cardíaco intrahospitalario. Asimismo, existe cadena de sobrevida para pacientes pediátricos y para pacientes adultos. En el caso de los pacientes adultos, para parada cardíaca extrahospitalaria, es decir, lo que abordamos nosotros en el ámbito prehospitalario, lo primero es la identificación del paciente con ausencia de pulsos, paciente que requiere reanimación cardiopulmonar. El siguiente paso es activar el SMU, el Servicio Médico de Urgencias, para que mientras nosotros estamos iniciando RCP, que es el tercer paso de la cadena de sobrevida, el apoyo adicional ya venga en camino. El cuarto paso es la desfibrilación precoz, conseguir un desfibrilador automático externo o un monitor desfibrilador y realizarle una descarga al paciente lo antes posible. Y el último paso, pues bueno, son los cuidados posparo o los cuidados ya intrahospitalarios, una vez que al paciente se le ha aplicado todo lo necesario durante la reanimación cardiopulmonar, esperemos que tenga, o se espera que tenga un retorno espontáneo de la circulación y que el tratamiento sea exitoso. La siguiente pregunta, mencionar cuál es brevemente el manejo de un desfibrilador automático externo. Es importante tener en cuenta que los DEAs o DAEs fueron creados para el público general, no son creados para profesionales de la salud. Depende mucho del modelo de DAE o DEA, pero todos traen instrucciones en la tapa o dentro del monitor para saber cómo utilizarlos. Los pasos más generales o los más comunes dentro de los desfibriladores son encender el desfibrilador, colocarle los parches al paciente. Obviamente vamos a tener en cuenta que los parches, uno se coloca en la línea media clavicular del segundo espacio intercostal y el segundo parche se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Colocar los parches al desfibrilador automático externo, esperar a que el DEA analice el ritmo, no vamos a estar comprimiendo al paciente en este momento y el DEA nos dirá si es recomendable o no aplicar una descarga al paciente. Nuestra última pregunta de la autoevaluación es ¿cuándo se aplica una desfibrilación? Es importante saber que el DAE forma parte de dentro de uno de los pasos más importantes al momento de tratar pacientes en paro cardiorrespiratorio, porque al momento de que el paciente cae en paro cardiorrespiratorio se consta o se cuenta con 2 o 3 minutos cuando el paciente fibrila, el momento adecuado para dar una descarga al corazón. Cuando el corazón fibrila es una actividad anormal y lo único que se requiere es una descarga para volver a hacer que el corazón tome el ritmo adecuado. Lo idóneo es aplicarlo cuando el paciente acaba de caer en un paro cardiorrespiratorio. Aplicar una desfibrilación en un paciente que lleva aproximadamente media hora o más tiempo no es lo indicado para los pacientes. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Eduardo Vargas Macías.